se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Hoy tenemos versículos que citamos y que muchas veces no entendemos. Vamos a ver, hermano, cada lector puede afirmar que hay ciertos pasajes de versículos que son diferentes de entender. Usted lo entiende quizás a media, el otro lo entiende mejor, el otro pues casi no. Y pues los creyentes nos hemos encontrado en ocasiones con algunos textos que encierran una medida de oscuridad y dificultad para entenderlos, porque hay gente que no se atreve ni leer Apocalipsis ni Daniel, porque que son libros enredados, porque no entienden y así cada cual pone. Y aunque hoy buscamos comentarios bíblicos y textos de referencia que nos pueden arrojar mucha luz, pues aún los mismos teólogos reconocen cierta dificultad de algunos pasajes de las Escrituras. Podemos dar varias legítimas respuestas pues para explicar esta dificultad. A veces es producto de nuestros prejuicios teológicos, ¿verdad? Es decir, que tenemos una idea preconcebida y queremos que el texto se acomode a nuestras presuposiciones, porque a veces queremos que suene como nos gusta, a que nos apoye nuestro punto de vista. En otras ocasiones, pues la dificultad puede ser resultado de ignorar los idiomas originales, porque acuérdense que a medida que las escrituras han sido pasando, ¿no? ¿Cómo se dice? Multiplicándose estas lecturas y todo, sacando más Biblia, ya que Levita, y Reina Valera y el otro que es Pechita y por ahí cada Biblia, pues con los originales, pues se pierde algo, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Nosotros. Pero podemos proponer algunos válidos argumentos, pero creo que hay una respuesta que encierra la manera más honesta de todo este asunto. Lamentablemente el pecado del hombre nos ha llevado a eso, a que perdamos mucho del entendimiento de esto. Pero el pueblo de Dios, el pueblo adventista, y digo adventista, porque no fue al metodista, y no estoy criticando, hermanos, no fue al pentecostal, al testigo de Jehová, al católico, al presbiteriano, no fue a ellos a quien se le dio una profeta, esta profeta llamada Elena White. Lógicamente se le dio al pueblo de Dios adventista, pero era también para que la hiciera conocer a otras, al mundo entero, ¿no? A otras religiones, para que todo el mundo conozca, pero no todo el mundo pues iba a aceptar esto. Aunque la Biblia enseña que la caída de Adán afectó a los hombres en todas sus facultades, incluyendo mente, ¿verdad? Pues el entendimiento de los hombres quedó limitado y oscurecido a causa del pecado. El apóstol Pablo dijo que los hombres tenemos el entendimiento entenebrecido. Esto se encuentra en Efesios 4:18, y que los incrédulos hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así es que, mis hermanos, si nosotros queremos entender esto, tenemos que orar, tenemos que ayunar y pedir al cielo que nos dirija. Y tenemos una profeta, o Dios a través de su profeta nos aclara muchísimas cosas. El pueblo de Dios no puede estar en tinieblas. Vamos primero a tener una oración. Hermano Fernando, por favor. Sí, buenas noches, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo nombre. Amado Señor, estamos un grupo de sus hijos nuevamente, pidiéndole perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Padre Celestial, pedimos su bendición por cada uno de nosotros, por cada una de las visitas y los hermanos que están escuchando.
destacando el fuerte clamor final por la hermana Beatriz y su ministerio y por todo lo que se ha dicho hasta el momento. Ahora le suplicamos que usted ponga carbón encendido en nuestros labios, danos de discernimiento lo alto, a cada uno que vamos a tener parte aquí, y danos el entendimiento para poder escudriñar más profundamente su escritura y entender más de su santa palabra. Se lo suplicamos y lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermano Fernando, entre los versículos que tenemos, es un versículo que repetimos mucho, pero mucho, y cuando escucho a la gente, y yo misma lo malinterpretaba, hasta que analicé y me puse a ver qué era lo que Dios decía. Vamos a ver qué quiere decir esto. Cuando decimos Mateo 24:12, dice, por cuanto abunda la iniquidad o la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver, hermano Fernando, ¿qué usted puede decirnos acerca de eso? Bien, buenas noches nuevamente. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, mis amados, porque como está diciendo la hermana Sonia, muchas veces nosotros repetimos versículos y sí, están en la Biblia, pero muchas veces no entendemos, primero que todo, por qué Jesús dijo eso, el por qué, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? ¿O qué podría suceder? Y básicamente todo, hermana Sonia, todo el mundo, lo que cuando oímos este versículo, ¿qué pensamos? No, pues mire que como hay tanto asesinato y tanto crimen, yo voy por la calle y alguien me está pidiendo ray o pom o lift, como quieren llamarlo, y yo antes lo montaba en el carro y lo llevaba, ahora yo no monto a nadie en mi carro. ¿Por qué? Pues porque eso mismo. Básicamente la mayoría de nosotros creo que eso es lo que pensamos siempre, ¿no? Porque dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la caridad. Pues, no, por eso es que no hay amor, porque no hay tanta maldad, y a mí me han hecho, y yo por hacer el bien me han hecho daño, pues yo no hago más el bien. Y se va a enfriar, y muchas veces hasta justificamos que no estamos sirviendo nosotros, utilizando este versículo. Fíjese, yo llegué a hacerlo con tu humildad, a veces no serví a hacer el servicio del maestro, porque decía no, y con toda humildad, y la honra está para el Señor. Mi esposo y yo trabajamos 7 años y medio con un ministerio de prisiones y con adictos, más que toda heroína, y era cosa fuerte, que heroína es inyectada a través de vena, y una vez se rompe en la vena, eso es demonios que entran a la persona, y es bien difícil. Y entonces caímos en un tiempo que pensábamos eso, no, pues cómo vamos a servir si nos hacen daño por estar ayudando a estas personas, que los tenemos como vamos a poner los leprosos del siglo XXI, y muchos hasta hacemos como al fariseo, vamos por la acera y los vemos venir y nos cambiamos para el otro andén, para no toparnos con ellos. Y básicamente muchas veces justificamos eso, no, porque yo cómo voy a montar una persona así en mi carro, en mi automóvil, y si me puede robar, o si esto, o para comprar droga. Y bueno, han programado así. Pero vamos a ver, para eso tenemos profetas, gloria a Dios. Pero una profeta que se levantó hace más de 120 años, que levantó para el pueblo de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 253, dice lo siguiente: se ha mostrado que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo. Oiga, ¿a quién? A nosotros. O sea, el amor de muchos, o sea, suyo y mío, nosotros que estamos en estas verdades. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo, afectados sin que ello sea necesario, por la iniquidad prevaleciente, se apartan de Dios. Oiga, hermano, entonces, ¿se están dando cuenta? Nosotros, los que creemos esta verdad, nos apartamos de Dios por la iniquidad prevaleciente. Vamos a ver, en vez de perseverar, nos apartamos. ¿Ven lo que significa el versículo?
Y mire, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Entonces todos nos vamos, o la mayoría, como yo lo creí antes. Sí, que no puedo hacer el bien, o montar a alguien porque me pueden secuestrar, y sí, como está la maldad ahora. Pero uno aplicaba ese versículo, era así, pero no. Gloria a Dios, tenemos profeta. Dice, la palabra mucho se refiere a los que profesan seguir a Cristo, afectados sin que ello sea necesario por la iniquidad prevaleciente, se apartan de Dios. Oiga, es que, hermano, tenemos que aprender a leer. Por eso yo le digo, escudriñar, dice el Señor, escudriñar. Un versito acá, otro acá. Si leemos entre palabras, dice, la palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo. Punto. Usted y yo, que estamos escuchando hoy. Afectados sin que ello sea necesario. Oiga, usted y yo nos afectamos sin ser necesario. O sea, no, ¿por qué? Por la iniquidad prevaleciente. Se apartan de Dios. O sea, sin ser necesario, usted y yo, que profesamos ser cristianos, adventistas del séptimo día, pues nos apartamos de Dios. Pero entonces, ¿por qué iniquidad? Vamos a ver qué significa ese término iniquidad. Porque, ¿y por qué? Si hay iniquidad, ellos son los que están pecando, no yo, porque yo me voy a apartar. Pues aquí lo dice, sin ser necesario, afectados sin que ello sea necesario. Usted y yo nos vemos afectados sin que sea necesario esto. Por la iniquidad prevaleciente se apartan de Dios. La causa, oigan, de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. Estamos viendo, se está refiriendo que por haberse aumentado la apostasía en el pueblo de Dios, el amor se enfriará y se apartarán. ¿Ve? Eso es lo que significa, hermanos. Y todo el mundo le da la aplicación. ¿Pero por qué? Como yo escribía hoy en WhatsApp, como no leemos el Espíritu de Profecía, y el hermano Juan lo decía, si tenemos tanta luz y la Biblia ni la leemos, ni estudiamos lo escrito, pues entonces por eso es que nos confundimos. Por eso hay que estudiar, hermano. ¿Ve? Repito, porque yo sé que para muchos esto está sonando fuerte, primera vez que lo escuchan tal vez, se lo repito. La palabra mucho se refiere a los que profesan seguir a Cristo, afectados sin que ello sea necesario por la iniquidad prevaleciente, se apartan de Dios. Entonces uno dice, pero esto no tiene sentido, ¿ve? Porque yo me voy a apartar del Señor si la iniquidad, ellos están allá robando, matando, fumando, es lo que uno piensa, ¿no? Pero no es eso, hermano. Dice, la causa de esta apostasía, la hermana White lo llama, la iniquidad la llama apostasía. La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. ¿Ve? El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad demuestra que en cierto sentido participan de esta iniquidad. Oiga, pues de otra manera, ella no afectaría su amor a Dios, ni su celo y fervor en su causa. En otras palabras, hermanos, nosotros nos enfriamos, la caridad de muchos se enfriará por la apostasía reinante que está imperando en medio nuestro. Y esa misma apostasía, que la hermana Güey, Dios la llama iniquidad, esa misma iniquidad nos arropa a todos. Y por eso es que nosotros nos apartamos y nos afecta. ¿Por qué? Porque seguimos bebiendo del error, de las doctrinas del error, y nos terminamos apartando. Por eso dice, por haberse multiplicado la apostasía, el amor de muchos se enfriará. Pero el amor de muchos se enfriará, ¿por qué? Por servir a Dios y terminan apartándose. Pero dice muchos que profesan. Sí. ¿Qué profesan? Lo está haciendo con Sí, cuando dice la palabra muchos, se refiere a los que profesan seguir a Cristo, no a los verdaderos. O sea, aquellos que dicen que son cristianos, que aquellos que el otro son los que se van apartando. ¿Ve? Por eso es que se dan cuenta, hermanitos y hermanas, que hay que escudriñar, ¿ve? Hoy por la gracia de Dios ya estamos viendo un versículo que sí puede aplicar, y alguien puede estar diciendo, sí, pero aplica, porque un día yo monté a alguien ahí y me iba a matar y me iba a secuestrar. Sí, hermanos, pero lo que más se refiere es a esto, ¿ve?
La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. Al usted y yo, siendo cristianos, llamándonos ser cristianos, estamos en apostasía, pues estamos en iniquidad, porque hemos creído que iniquidad solo es matar, robar, mentir, fumar o hacer otras cosas. No, hermano, iniquidad es también la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Estas verdades, rechazarlas, e ir en pos de otras voces, o ir en pos del mundo y sus placeres, ¿ve? Por eso es que lo dice. Y la hermana Sonia lo acaba de repetir. Muchos de los que profesan, por eso cuando leí esto la primera día, pero ¿por qué eso me afecta a mí? Que otro esté en iniquidad y otro esté en adulterio, allá él, o esté robando, matando, o vendiendo droga. Eso es problema de él, no mío. ¿Ve? Eso es lo que yo lo pensaba así, pero cuando leí esto, ¿se dan cuenta, hermano? Mire, yo solo he leído aquí 1, 2, 3, 4, 8 renglones. Y mire todo lo que hemos aprendido en 8 renglones nomás. Me gustó lo que el hermano Juan puso, el Juan Bautista. Si con toda la luz que tenemos no la leemos, ¿para qué queremos más luz? No nos va a dar más luz. Si esta que tenemos no la ponemos en práctica y no la aprendemos, ¿para qué nos va a dar más luz? Eso, la luz va en aumento a medida que vamos recibiendo más luz. Si no la queremos recibir, la rechazamos por nuestra criminal indiferencia, hermano, no la vamos a recibir más luz. Eso es un hecho. Y probablemente por eso usted y yo decimos, uy, pero porque este hermano sabe tanto, este otro hermano sabe tanto, y Dios le demuestra a él. No, no es que Dios le muestre a él, el Señor le muestra porque él está buscando el tesoro escondido y está profundizando, como estamos haciendo hoy, en un solo versículo de la Biblia. ¿Ve? Mateo 24:12, y mire todas las joyas que estamos ahí adquiriendo. Voy a repetir esto para leerlo y a ver si ya entró el hermano Juan Bautista y quiere aportar acerca de este tema. Vuelvo y repito. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo, o sea, a usted y a mí. ¿Ve? Afectados sin que ello sea necesario. Es la palabra que a mí me impactó. ¿Pero por qué? Porque eso me afectará a mí sin que sea necesario. Por la iniquidad prevaleciente. Bueno, ¿qué tiene que ver? Eso es ellos, porque el pecado ellos me afectará a mí, ¿se ve? Se apartan de Dios. ¿Pero por qué yo me voy a apartar de Dios? Si son ellos los que están pecando. Cuando entendí esto, la causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad demuestra que en cierto sentido participan de esta iniquidad, ¿ve? Pues de otra manera ello no afectaría su amor a Dios, ni su celo, ni fervor en su causa. Amén, amén. Creo que pues está claro esto. Tenemos por ahí nuestro hermano Juan Bautista. Así es, hermano, y estoy maravillado porque cuando estaba escuchando al hermano Restrepo, repetí en mi mente que a pesar de que el hermano Restrepo tiene 100% la razón con hablar las cosas que está hablando, diciendo el amor que se ha enfriado entre nosotros, entre el pueblo de Dios, pero más este versículo se está refiriendo a lo último que el hermano Restrepo acaba de leer. Es el amor entre el pueblo y su Dios, es el amor entre el ser humano y Dios, es el amor entre nosotros y Dios. Ese es el amor que se ha enfriado. Tanto así que en Apocalipsis 3:16 el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, porque el amor de nosotros hacia Dios se ha vuelto tibio, no está ni a un nivel frío, no llegó a ese nivel. Ojalá que fuéramos fríos, pero ni a eso llegamos. Se ha enfriado en el sentido de que ya no estamos calientes, pero nos quedamos en un estado de tibieza. Ahí es que estamos en estos momentos. Y ese es el estado más peligroso, porque cuando estamos en ese estado, no creemos que necesitamos cambiar, no vemos nuestra necesidad, no la sentimos. Entonces ahí estamos ahora, estamos tibios espiritualmente, en el sentido de que ya creemos que sabemos todas las cosas, ya no es necesario estudiar, ya no es necesario leer el espíritu de profecía, ya no es necesario memorizarnos los versículos de la Biblia como antes lo hacíamos, nada de eso es necesario, sabemos lo suficiente, o por lo menos creemos que sabemos lo suficiente para cuando seamos llevados a concilios, ante tribunales, ante jueces, creemos que estamos preparados para eso y estamos tan engañados, mis amados.
Les voy a decir una cosa brevemente. Cuando regresaba del Congreso de Verdad Presente allá en la República Dominicana, tuve la oportunidad de tomar un taxi donde la persona que estaba a cargo era un hermano que era supuestamente se había convertido de ser pentecostal al catolicismo porque se había encontrado que los pentecostales, que los protestantes lo habían engañado y había vuelto de vuelta al catolicismo. Y este hombre estaba tan preparado en el conocimiento de la Biblia. Eso era cita bíblica tras cita bíblica tras cita bíblica. O sea, un conocimiento que yo me quedé muy, pero muy sorprendido. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo en dedicarle el tiempo que necesitamos al Señor. Por eso el Señor dice, el amor de la mayoría se enfriará. Y eso es, hermano, lo que está sucediendo. Tanto así que son muy, pero muy pocos los que dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios de la manera que deberíamos hacerlos. Estamos pidiendo más profeta, más luz, cuando tenemos tanta luz, mis amados. Es cierto que el estar en oscura, cuando usted apaga todas las luces y no hay ninguna luz, eso es básicamente una ceguera instantánea. Pero yo les digo que también es una ceguera instantánea cuando hay abundancia de luz, cuando hay demasiada luz, mis amados. Cuando nosotros miramos al sol en pleno día, que a veces lo miramos y tenemos que taparnos los ojos porque la luz nos molesta. Así, mis amados, es la abundancia de luz y nosotros tenemos luz en abundancia. Tenemos la Biblia. El Señor mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna. O sea, para ser salvos no necesitamos nadie más. E incluso la misma sierva del Señor, el hermano White, lo dijo. Lo que se necesita es la palabra de Dios, es Biblia lo que el pueblo necesita. El hermano Andrews, por medio de quien, el primer misionero adventista, cuyo nombre fue nombrada la primera universidad adventista Andrews. Este hombre conocía la Biblia tanto así que una vez le preguntaron, hermano, si se desaparecieran todas las Biblias, ¿usted cree que puede reescribirla completamente? Y este hombre dijo, yo creo que hay 1 o 2 versículos del Antiguo Testamento que me darían un poquito de dificultad. El Nuevo Testamento lo escribiría completamente desde el principio hasta el final sin ninguna dificultad, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Pero aún así, con esos versículos que me darían dificultad del Antiguo Testamento, estoy seguro que podría reescribirla desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo. Mis amados, eso es lo que a nosotros nos hace falta, es el amor a la palabra de Dios, es el amor a Dios, es el amor a conocer al Señor y saber de Él cada día más. Entonces, cuando nosotros sintamos ese amor por el Señor, nosotros vamos a sentir de la misma manera el amor por los demás, el amor por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, y amor así por el mismo planeta, porque el Señor dice que viene a destruir a los que destruyen la tierra. O sea, es un amor completo, pero es el inicio de todo amor, es Dios, porque Dios es amor. Vuelvo con usted, hermana Sonia. Amén, amén. Gracias, hermano Bautista, ¿verdad?, por esta explicación tan tremenda, me gustó. Y gracias al hermano Fernando Restrepo, ¿verdad? Como decíamos, son versículos que nosotros citamos, pero que muchas veces ni siquiera estamos claros en lo que decimos. Yo era una que lo decía mucho, y cuando me di a la tarea de estudiar, yo dije, wow, es algo como que dije, uno sigue diciendo como el papagayo, como dicen los demás, repitiéndolo. Pero entonces tenemos que prepararnos para, verdad, ir entendiendo esto. No sé si está el hermano Elliot por ahí. ¿Hermano Elliot? Sí, estoy aquí, hermano. Ay, qué bueno, hermano Elliot. Adelante, vamos a ver. Estamos preguntando, hermano Elliot, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Brevemente, pues, ¿nos puedes comentar algo para continuar con la segunda pregunta, por favor? Sí, pues estaba escuchando la aportación de hermano Restrepo y Juan Bautista también. Y quería compartir unas citas aquí, eventos del tiempo final, bien corto. Dice, algunos que tienen una fe nominal no están preparados para su venida.
y ¿verdad? Estaba meditando las palabras de Juan Bautista, prácticamente describiendo lo que es la condición laodicense. O sea, no necesitamos indagar, no necesitamos buscar, no necesitamos separar tiempo para conectarnos con el cielo, para entregar nuestras vidas en la mañana, para orar al Señor. Y sabes que la cita está diciendo que algunos que tienen su fe nominal, un fe nominal es solamente que yo estoy profesando, pero yo no tengo nada ahí que dar. Yo no tengo una relación íntima y yo no tengo ningún conocimiento tampoco. Y ellos, no, hermanos, esta condición, me gusta la comparación que está haciendo mi hermano sobre el pionero J.N. Andrews, a través de, ¿verdad?, enseñándole el conocimiento de estudio de la palabra de Dios que tiene este pionero y todos los pioneros que se dedicaron a quemarse las pestañas, ¿verdad?, estudiando. Realmente, hermano, hoy en día se nos dice, bueno, eso no me entra a mí. Eso de muchos números, eso de historia, eso no me cabe. Pero no me cabe porque muchas veces, y no es todas las veces, pero la gran mayoría de veces es que porque no dedicamos el tiempo, no dedicamos el estudio, no, porque vivimos todo fácil, hermano. Vivimos todo fácil, así que el amor, ¿y por qué? Para contestar la pregunta, llegar al punto. ¿Por qué es que somos así? ¿Por qué es que esta es la condición del pueblo? Por el amor al mundo. Porque la iglesia ama más al mundo, de las cosas mundanales, que aman al Evangelio y a su Salvador. Porque nosotros no somos peregrinos aquí, sino que queremos establecer nuestro mundo aquí, en la tierra. Yo quiero tener riquezas, casas, lujos, todo, y yo no quiero sacrificio. Así que, perdona, es un poquito largo, pero esa es mi aportación a la pregunta. Amén, hermano. Gracias por su aportación, hermano. Muy buena. Gracias por esa aportación. Hermano Fernando tiene que... Yo le doy una citica aquí, complementando lo que el hermano Helio leyó. Dice, muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún, oiga hermanos, aún los que profesan esperar su aparición. ¿Quiénes son esos que esperan? ¿A quiénes son los que profesan esperar su aparición? Usted y yo, hermano. Usted y yo. Pero escuche, hermano. Escuche lo que dice la sierva de Dios, la profeta verdadera. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. Oye, hermano, ¿ve? Por eso, como estaba diciendo el hermano Juan Bautista, el amor, no tenemos sí amor, pero como estaba diciendo el hermano Helio, esas son las cosas del mundo. Amamos más la apostasía, y por amar más la apostasía y el mundo, pues no estamos preparados. O sea, nosotros decimos que el Señor viene, pero no estamos preparados. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 253, capítulo La contaminación moral. Adelante, hermana Sonia. Ok, vamos a ver, Mateo 16, versículos 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y en esto, cuando uno oye esto, ¿verdad? Pues los católicos dicen que Pedro, que el Papa viene siendo como si fuera Pedro. Yo quiero, por favor, hermano Juan Bautista, que nos hable de esto, por favor. Sí, hermana, creo
creo que tuve la oportunidad en el Congreso de la República Dominicana de hablarle un poquito de este tema. Jesús es... Yo no me canso de alabar al Señor, mis amados. Jesús es tan claro y tan específico en la forma de hablar y muchas veces usa una manera tan metafórica, pero tan literal a la misma vez, que es tan fácil de entender todo lo que enseñaba para cualquier mente sabia y para cualquier mente inculta y sin ningún estudio, porque hablaba tan fácil que cualquier persona podía entenderlo. Hablando con Pedro en esta ocasión, Jesús le dijo, tú eres Pedro. El nombre Pedro, Peter, significa una piedra pequeña, una piedrecita. Es como una piedra de esas diminuta, no nada grande, es una piedra bien pequeñita. Entonces Jesús le dice, tú eres esta piedrecita, tú eres esta piedrita, o como le llamen en los diferentes países, más sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, yo edificaré mi iglesia sobre sí mismo. Por eso nosotros vemos en el libro de Daniel, que dice la palabra de Dios, que una roca será cortada desde el cielo, más sin mano humana, y esta roca va a desmenuzar a la estatua completa, haciendo referencia a Cristo mismo. Cristo es la roca, no Pedro. Es bastante fácil, bastante sencillo de entender. Ahora, ¿por qué los hermanos católicos lo interpretan de esa manera? Porque sin eso ellos no tienen un fundamento, no tienen una razón de ser sin esa interpretación que ellos les están dando a este versículo. Es por medio de eso que ellos dicen que ellos son la iglesia mayor, que está fundada desde el principio por el apóstol Pedro, e incluso dicen que la silla del Papa hoy día es la silla de San Pedro. Ahora, lo interesante con eso, mis amados, y siempre hago referencia a esto porque es de suma importancia, y ya en unos días le voy a explicar más lo que está sucediendo para que ustedes sepan. Lo que está pasando ahora mismo es que esa silla de San Pedro se están haciendo preparativos para que el mismo Vaticano se la entregue a este personaje que supuestamente se va a aparecer en los próximos años, o sea, el diablo mismo. Entonces, por eso es que supuestamente la teoría católica, la ideología católica o las enseñanzas bíblicas católicas, lo que ellos enseñan es que luego el papado, cuando se manifieste Cristo, esa es su manera de decir las cosas o de interpretarla, este personaje se va a presentar, o Cristo como ellos lo llaman, entonces el Vaticano, el papado, le va a entregar la silla de San Pedro, o sea, esa silla la cual Cristo mismo instituyó por medio del apóstol San Pedro. Ellos se la van a entregar nuevamente a Cristo, y Cristo reinará por 1000 años en la tierra. Nosotros sabemos que esto es sumamente antibíblico y que eso no es lo que enseña la Biblia y que va en contradicción 100% con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la parte principal de ese texto es donde estamos viendo que dice que tú eres Pedro. Pedro en ninguna manera significa roca. Pedro significa piedrecita. La segunda parte del texto donde dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Eso es muy significativo y muy importante, mis amados. En muchas versiones bíblicas se define a Hades como el infierno y el Señor no está hablando de Hades como infierno. Hades no significa infierno, significa muerte. O sea, esta iglesia que Cristo fundó, esta iglesia que está fundada sobre la roca, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella, porque Cristo mismo, el mismo Señor, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta. Muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que este versículo está haciendo referencia a eso. La muerte no tiene poder sobre ti. El Hades no tiene ningún poder sobre ti, porque ese Dios, ese poderoso, ese que resucitó siendo Él el primogénito de los muertos, ese creador del cielo y de la tierra, así mismo mandará a sus ángeles. Mis amados, es tan claro y tan fácil de entender estos textos cuando lo comparamos con otros textos bíblicos. O sea, primeramente,
el cristianismo está fundado sobre Cristo. Él es la roca. Eso lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Cristo es la roca. Y también podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el Hades no es un infierno, un lugar físico donde la gente está sufriendo. No, es simplemente el sepulcro, la muerte. Por eso el Señor dice, oh sepulcro, yo seré tu muerte, oh muerte, yo seré tu destrucción. O sea, al final, Cristo es victorioso, mis amados, y Él instituyó su iglesia sobre sí mismo. Hermana Sonia. Amén, amén. Gracias por esa aclaración. Gracias, mire. Vamos a ver, hermano Elliot, ¿qué nos puede comentar acerca de estos versículos? Pues, hermana, es muy interesante dentro del mismo contexto que se está discutiendo, ¿verdad? Estos textos aquí, donde prácticamente se está tratando de demostrar que Pedro, de alguna manera, sería la roca en cual se va a edificar la iglesia. Aquí mismo en el versículo 23 vemos claramente que Pedro no podía ser esa roca, sino que el Señor mismo, ¿verdad? Que él está reprendiendo a Satanás, ¿verdad? Y por estar buscando a Pedro su confesión, ¿verdad? Lo que Pedro está diciendo ahí. Pero no solamente ahí, en el versículo 23, sino que miramos en Getsemaní y miramos qué papel tomó Pedro en Getsemaní, que cuando verdaderamente era la obra de angustia para Jesús, ¿verdad? Y dice ahí la Escritura, también encontramos el deseo de toda la gente, cuánto el Señor deseaba, ¿verdad?, el apoyo de los discípulos en ese tiempo de angustia, y ellos no podían velar con Él. Y no se queda ahí, sino que en el tiempo que era para, ¿verdad?, estar apoyando a Jesús, Pedro vemos cómo había actuado en esa situación. Yo te pregunto, ¿será que él estuvo como una roca en ese momento? Él estaba firme en los principios y las enseñanzas que Cristo le había enseñado por los 3 años y medio durante su ministerio. Claramente que no. Es más, vemos que al fin huyeron y dejaron a Cristo allí en ese lugar donde se lo llevaron los soldados romanos, lo del templo. Así que claramente el mismo versículo no coincide con los otros versículos, comenzando en el mismo versículo 23, cuando el Señor le reprenda, y vemos más adelante también que hay, ¿verdad? Bueno, hablamos más adelante del Getsemaní. Pedro niega a Cristo y Cristo mismo le dijo que lo iba a negar. Ahora te pregunto, cuando le estaban acusando a Pedro diciendo, no, tú eres uno de ellos, pregunto a nosotros hoy en día que decimos que somos fieles seguidores de Cristo, y vendrá una persecución y puede venir más de una, quizás algunos han sido perseguidos de una manera. Y le dice, tú eres alguno de esos. ¿Ah? ¿Qué decimos? Si decimos y escondemos la realidad, decimos, no, yo no. Si te pregunto, ¿seremos la roca? ¿Seremos una roca? Y más bien, ¿será Pedro la roca la cual la iglesia debe ser fundada en esta situación? Pues yo creo que la conclusión claramente es no. No hay la evidencia bíblica para decir eso. Y es más, pues podemos seguir adelante allí y hablando de situaciones entre Pablo y Pedro también. Pero bueno, nos quedamos ahí, hermano. Amén, amén. Gracias por esta explicación, ¿verdad? Este comentario tan interesante. Vamos a ver, hermano Restrepo, ¿qué tiene que aportar aquí? Estoy de acuerdo al 100% lo que han dicho. Perdón, ¿me puedes repetir el versículo para que los hermanos que han entrado tarde estén claros? Sí,
estoy de acuerdo 100% con lo que han dicho mis amados hermanos, y quería aportar algo, pero voy a leer nuevamente. Mateo 16, 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, voy a coger lo último que dijo el hermano Helio, y esto voy a pasar algo que mencionó el hermano Juan Bautista. Primero, el hermano Helio lo último que mencionó fue cuando Pedro negó a Jesús, ¿ve? O sea, ¿cómo iba a poder ser Pedro el encargado de la iglesia que Dios iba a dejar y negó a Jesús? Y peor aún, hermano Helio, y usted iba a mencionar algo también en la situación que hubo con Silas y con Bernabé y toda esta situación que hubo con Pablo, también una situación ahí interna, pero esta también se nos estaba pasando por alto. Cuando Jesús le replicó, en ninguna manera esto te acontezca, cuando le dijeron a Jesús, Señor, que en ninguna manera no vayas al Calvario, fue lo que le quiso decir, que nada de esto te acontezca. ¿Y qué le contestó Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Imagínese, hermanos, quítate delante de mí, Satanás. Imagínese. Satanás estaba hablando mediante Pedro, haciéndolo que él representara la parte del tentador. Pedro no se daba cuenta de la presencia de Satanás, pero Cristo podía descubrir la presencia del engañador, y al reprochar a Pedro se dirigió al verdadero enemigo. ¿Ve? O sea, ¿cómo podría entonces, si ese fuera el principio, el cimiento de la iglesia, una persona así, de ese tipo? No era posible. Bueno, entonces paso a lo que está diciendo el hermano Juan. Apocalipsis 1:18 dice lo siguiente, dice así: y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, gloria a Dios. ¿Quién es ese? Hermano Juan lo dijo, nuestro Señor Jesucristo, que tenía poder para quitar y para devolver la vida. Ahí está, hermano, lo mismo que dijo el hermano, a esos que se refiere, ¿ve? A esos que se refiere el versículo que está tocando nuestro amado hermano Juan. Y dice aquí, la palabra Pedro significa una piedra suelta, ¿ve? Cristo, estoy leyendo Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1070. La palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como que fuera la roca sobre la cual edificaría su iglesia, ¿ve? Su expresión, esta roca, la aplicó a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. Los hermanos lo dijeron. Y aquí el Señor nos lo está diciendo, la aplicó a sí mismo. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, que tenían sed? Y el Señor le dijo, háblale a la roca, y golpea la roca una vez, y la roca salió agua. ¿Y qué hizo? La otra vez fue, otra vez, y le dijo, ¿y qué hizo él? Volvió y golpeó la roca, no una vez, sino 2 veces. Trastocó el mensaje, porque Jesús solo iba a morir una vez por nosotros en la cruz del Calvario, no 2 veces. Y por eso, Moisés casi perece por eso, hermano. ¿Ustedes sabían eso? O sea, estúdienlo. O sea, ¿y qué estaba mostrando ahí? Cuando Moisés le dio a la roca, que es Jesús, que salió agua. ¿Y qué dice Jesús? El que viene a mí, ¿qué le dijo a la mujer en el pozo? Dijo, mira, usted va a tomar de esta agua y volverle a dar sed, pero el que toma de esta agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Estaba refiriéndose al mismo, ¿ve? Ahí estamos viendo el principio bíblico, que Jesús es la roca, porque de esa roca salió el agua de vida, y esa agua de vida es la que está gratuita para usted y para mí, que si bebemos de la roca que es Cristo Jesús, nunca más tendremos sed, y no tenemos que ir a buscar agua a otro sitio, a cisternas rotas, hermano, ¿ve? Eso es el mensaje que yo veo aquí más importante, añadiendo a todo lo que los hermanos han tocado, que ha sido muy importante. Adelante, hermana Sonia. Amén, amén. Gracias.
Fernando. Hermana, Mis hermanos, sí, hermano Elio, dígame. me gustaría hacer un corto aportación antes de pasar. Sí, claro, adelante. Que algo que tocó el hermano Juan Bautista sobre la creencia de, ¿verdad?, la Iglesia Católica en referentes al Cristo tomando el trono de la Iglesia y también milenio de paz. Cuando entendemos bien cuál es el fundamento y la primera verdad realmente, cuando miramos del movimiento milirista, por decirlo así, que Dios revela la primera verdad que Guillermo Miller se da cuenta, es la segunda venida literal de Cristo Jesús antes del milenio. Así que cuando miramos a través de la Escritura, comparando todos los textos bíblicos, vemos que no se puede apoyar en la doctrina del futurismo, ¿verdad?, aplicando este milenio de paz en el futuro que va a reinar Cristo sobre la tierra, y esa doctrina, ¿verdad?, no cabe bíblicamente, y no es sana doctrina, sino que todos los textos encontramos la segunda venida literal de Cristo, luego un milenio. Sí, si me permiten añadir algo más, hermana Sonia. Claro, adelante. Sí, lo que está hablando el hermano Helio es sumamente importante porque si nos damos cuenta, el mundo cristiano completo, y creo que podría decir un poco más que el mundo cristiano, creo que el mundo religioso se podría decir casi en su totalidad, incluyendo a los musulmanes, a los judíos, a los hindúes, y toda la mayoría de las religiones populares en el mundo, y por supuesto no dejando atrás la varias sectas y religiones y denominaciones del cristianismo y catolicismo, están de acuerdo exactamente con eso, con ese milenio. Y hermanos, quizá ustedes me van a crucificar por decir esto, pero le pido que me tengan amor. De acuerdo con todos estos, mis amados, de acuerdo con todos, porque lo he estudiado a profundidad, están de acuerdo que ese nuevo milenio va a empezar en el 2031. Y por favor no crean que con esto estoy diciendo que el Señor viene en el 2031. Yo creo que por su gracia, el Señor por amor a sus siervos va a venir antes que eso. Pero ellos todos están diciendo que para el 2031, especialmente la Iglesia Católica, a la cual se han unido todas las denominaciones protestantes ya hoy día, están enseñando que en el 2031 se va básicamente a iniciar este milenio de paz, y que en el 2030, para ese tiempo, va a tenerse todo listo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, ese versículo que estamos ahora mismo, estamos hablando, tratando de entenderlo, es sumamente importante, porque es esa la creencia principal de la Iglesia Católica, y esa creencia de que Pedro es la roca y que la Iglesia fue fundada sobre ese cimiento que es Pedro, que la mayoría de los protestantes se han unido, porque el creer que esa doctrina del catolicismo, esa enseñanza de esa tradición, que va a venir un milenio de paz aquí en la tierra, contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia es suficientemente clara, nos da todos los detalles de la segunda venida del Señor literalmente a la tierra, y cómo nos reuniremos con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. Y luego vemos en Apocalipsis 20 y 22 como la nueva Jerusalén está descendiendo del cielo, ataviada como una novia, y vemos todos los detalles tan específicos. Entonces vemos un contraste tan grande como las iglesias populares están enseñando algo totalmente diferente, con un milenio acá, un milenio de paz, un milenio de luz en la tierra a partir del tiempo que ellos por supuesto tienen señalado. Y noten algo muy interesante, mis amados, en este caso no somos nosotros los hijos de Dios los que tenemos esta luz, los que estamos poniendo fecha. No somos nosotros, son ellos en este caso los que están poniendo fechas, con decir que para esta
fecha límite. Todas estas cosas tienen que estar establecidas y listas para un gran acontecimiento. Entonces es muy importante que entendamos este versículo. Nuestra roca, nuestro fundamento, es Cristo, mis amados. El que no esté edificado en la roca que es Cristo no va a poder estar de pies, no va a poder estar firme para las cosas que vienen. Así que mi llamado, yo les insto en esta noche a que su fundamento esté hecho sobre la roca que es y siempre será Cristo. Amén, amén, hermano. Muy cierto lo que ha dicho. Hermano, me tendrán que apedrear a mí también, porque aunque la profeta de Dios dice que no podemos dar fecha diciendo que vienen 5, 10, 15 años, pero me inclino como el hermano Juan Bautista. Hermanos, yo creo que si llegamos al año 31, lo que va a haber es un caos totalmente, pero para mí, yo no sé, como veo las cosas y como se está viendo todo, para mí que esto se acaba antes. Ahora, esta gente está diciendo que Cristo viene para el 31, ¿no? Que va a haber todo este caos, pero ¿de qué vale que venga para esta fecha, que ellos dicen que viene para esta fecha, si nuestros corazones todavía no han hecho cambios, no están reflejando a Cristo, que es la roca? Puede venir para el 2020, 21, 22, 23, pero ¿y qué? ¿Y qué si no estamos preparados? Esta es la pregunta, mis hermanos. Bueno, vamos a ver la próxima pregunta y quiero comenzar con el hermano Elliot. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Repito, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Hermanos, aún como adventistas, la mayoría no estamos claros o no están claros en esto. Y me atrevo a decir así, pues porque llegué a tomar unos estudios de esto y gloria a Dios porque me dio luz en eso. Claro, estoy aprendiendo aquí con ustedes también. O sea, estudié algo, pero no, estoy como dicen ahí, como bebés tomando leche. Así que vamos a ver, hermano Elliot, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo es que lo entienden los hermanos detrás de ese versículo? Pues si miramos, está bastante claro. Yo personalmente creo que muchas veces se lee ese versículo en el contexto del capítulo. No sé si lo entendieron, ¿verdad? Leen el versículo, pero no mira cuál era la situación en cual Pablo está escribiendo esto. Y claramente hay una situación donde los judíos están juzgando a los gentiles y cómo ellos no pueden participar, ¿verdad? Ni ser judíos, aunque querían ser cristianos, no judíos, ¿verdad? Porque no guardan estas requisitos y tradiciones. Pero hoy en día se usa para decir muy a menudo dentro de lo que es el mundo evangélico y pues casi todas las otras religiones, una excusa para decir que no hay que guardar la ley de Dios, no hay que guardar el sábado. Pero otra vez miramos los versículos un poco más adelante también, el mismo 17 dice que son una sombra, ¿verdad? Una sombra de lo de por venir, más el cuerpo es de Cristo. Y entonces, claramente vemos de qué se está hablando. Primeramente se habla ahí de sábados de manera plural. Y usan esto siempre para el ataque contra el sábado. O sea, no se habla tanto de otros mandamientos. A menudo se usa el versículo contra
el cuarto mandamiento, el sábado, dice, no, usted ve aquí, Pablo dice, no hay que juzgar en cuanto a sábados. No toman, ¿verdad?, en consideración el resto del versículo, ¿qué cosa está mencionando? Comida o en bebida. Ahora, ¿dónde había un requisito en comer comida en bebida? O respecto a días de fiesta o de luna nueva. O sea, todas esas cosas, antes de mencionar lo de sábado, no tienen relación con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, sino que tiene relación a la ley ceremonial. Entonces, otra vez, no miran la condición, no vemos la situación en el capítulo, no está mirando cuál es el contexto ni del versículo. Claramente hace un argumento que no tiene fundamento, no tiene base. Ahora los sábados lo vemos ahí plural, porque tenía que guardar varios sábados durante el año, ¿verdad? Por ejemplo, el día después de la Pascua era un sábado ceremonial. ¿Okay? El primer día de la fiesta de las trompetas era un sábado, y también el 10º día de la fiesta de la trompeta era un sábado también. Entonces, este versículo no tomen en cuenta de qué se está tratando. Ahora, claramente, algo fue clavado en la cruz, pero no hay nada en el versículo para indicar que es la ley de Dios. Así que yo creo una cosita más, si miramos en el versículo 17 que ya mencionamos cuál es la sombra. Ahora, cuando miramos la ley ceremonial, miramos que la ley ceremonial tiene que ver con sombras, porque son símbolos, y hay mucho simbolismo allí en la sombra. Vemos que muchos de los ritos y la fiesta eran sombras y hasta profecías, podemos decir, ¿verdad?, de lo que Cristo debía cumplir. Pero la ley moral, no vemos sombra. Allí no hay sombra. Sino eso son los... mira, hermano, cuando hablamos de los 10 mandamientos, la ley de Dios, la pregunta es, ellos que son cristianos, ¿quién fue que puso las leyes naturales en orden? La gravedad es una ley que Dios ha puesto. Ahora te pregunto, cuando Cristo fue clavado en la cruz y a través de la gracia, ¿esa ley está abolido? No, pues es una ley física. Entonces, la ley moral es, y yo no sé cómo los hermanos hacen este argumento, porque de verdad no hay mucho que decir aquí, hermano. Yo estoy comentando mucho. No hay mucho que decir aquí, porque usted le pregunta a la persona, ¿hay que guardar el sábado? No, ok, pero a usted le pasa, pero se puede matar, se puede robar, puede quitar tu esposa si tienes. No, ¿verdad? Entonces solamente es la guerra que realmente que Satanás lo hace en contra de este cuarto mandamiento que él odia tanto, porque reconoce a el Creador. Perdón por largo tiempo, pero yo estoy seguro que pueden aportar un poco más. Amén. No, tranquilo, hermano. Vamos a ver qué nos puede decir el hermano Juan Bautista, y me gustaría, en cuanto a comida y bebida, que nadie juzgue, enfatizar más ahí. Hermano Juan Bautista, por favor. Sí, hermana.
Estaba escuchando al hermano Helio y dio una muy buena explicación concerniente al tema. Añadiendo un poquito más, en Hechos capítulo 10 se nos muestra ahí algo muy interesante, cómo el Señor le muestra al apóstol Pedro un lienzo simbólico, el cual contiene todo tipo de animales. Dice la Biblia que tiene cuadrúpedos, aves, reptiles, todo tipo de animales. Y se le dice la voz a Pedro, mata y come. Mas la respuesta de Pedro es, Señor, pero nunca he comido cosa inmunda. Nosotros tenemos que entender algo, mis amados. Jesús estuvo con sus discípulos por un poquito más de 3 años. Y luego, después de su resurrección, estuvo con ellos por aproximadamente 40 días. Si habría algo que enseñarle a ellos en su forma de comer, en lo que debían comer o no, les aseguro que el Señor le hubiese corregido 100% esa área que es tan importante en la vida de todo ser humano. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos explicar o darle una interpretación diferente a lo que está diciendo Pedro, aún después que había pasado todo este tiempo con el maestro, y Pedro decir, pero yo nunca he comido ese tipo de cosas? Como si Pedro estaba mal. Jesús nunca le dijo, no, Pedro, tú estás mal. En el tiempo que Jesús estuvo con Pedro, ¿puedes comer todas estas cosas? No, todo lo contrario, mis amados. Jesús mismo fue el ejemplo vivo, el ejemplo a seguir de las cosas que el ser humano debe hacer y que no debe hacer, lo que debe comer y lo que no debe comer, y cómo vivir para ser salvo. Jesús vino a vivir la vida perfecta que nosotros debemos vivir y a morir la muerte que nosotros debemos morir para que por su vida nosotros seamos salvos. Lo que significa, mis amados, es que cuando la palabra de Dios dice que nadie te juzgue por cosas de bebidas o de comidas, se está refiriendo 100% a las cosas que están establecidas en lo que nosotros sí debemos comer. O sea, dentro de ese grupo de las cosas que nosotros debemos comer, ahí sí nadie nos puede juzgar. Si el hermano lo que le da para comer es esto y no le da para comer algo mejor, o la gente lo va a menospreciar porque no puede comer una comida más cara o más exclusiva. No, que nadie te juzgue por comer algo simple o algo sencillo. O sea, tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque es lo que la Biblia enseña. Ahora, miren algo muy, muy interesante, este dato, mis amados. Cuando Noé salió del arca, todos los relatos bíblicos que nosotros tenemos es que los hijos de Dios, antes de eso, no comían ninguna carne o ningún producto animal, vamos a decirlo así. Ahora, cuando el hombre salió del arca, ya porque no había, vamos a decir, vegetación, o podemos decir cualquier otra cosa, pero Dios le permitió al hombre, pueden comer de estos animales, los cuales eran considerados animales limpios. Ahora le voy a decir cuál fue el propósito por el cual Dios le permitió al hombre comer de esos animales. El propósito, mis amados, no fue porque Dios no podía proveerle otro tipo de alimento. Nosotros vimos que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios hizo llover maná del cielo. O sea, Dios es todopoderoso como para proveerle a Noé y a su descendencia otro tipo de alimento que no fuera carne. ¿Por qué hizo que el hombre comiera la carne? ¿Cuál fue el propósito? La Biblia es demasiado clara y lo da con demasiado detalle. La Biblia dice que era, mis amados, porque Dios quería reducir la cantidad de años que el hombre vivía. Por eso, si nosotros vemos la cantidad de años que vivía el ser humano antes del arca y después del arca, es sumamente increíble, mis amados, como cada año, cada generación después de Noé y sus hijos salir del arca, la cantidad de años, la longevidad que ellos vivían era cada vez más disminuida, tanto así que hoy día hay países en el mundo, hoy día, que el promedio de vida del ser humano son 40 años, hoy día, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en claro. El régimen pro salud que Dios nos dio es por nuestro beneficio. Cuando se refiere a que nadie te juzgue por tus comidas y bebidas, se está refiriendo a las cosas que están dentro de ese renglón donde Dios nos permitió comer.
Cuando Dios le dijo a Pedro, mata y come, no se está refiriendo a que mate animales cuadrúpedos, no se está refiriendo a que mate a reptiles y a culebras. Si fuera así, mis amados, en el libro de Apocalipsis, el Señor lo dice en el capítulo 19, que dice que los que comen culebras, a los que comen ratones, mis amados, todos serán talados, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios no se contradice, mis amados. No puede decir por medio del apóstol Pedro, mata y come a todos estos reptiles, y luego en Apocalipsis 19 está diciendo, pero el que come esto y esto no va a entrar al reino de los cielos, estos serán todos talados, serán todos muertos. O sea, Dios es demasiado claro, demasiado específico, nos dio sumamente detalles, todo detalladamente para que nosotros podamos comprender y entender cómo debe ser nuestro régimen alimenticio. La otra parte del texto donde habla a las fiestas, a las lunas nuevas y a los días de reposo, mis amados, nosotros necesitamos entender eso. Es como dijo el hermano Helio, es el texto que utiliza más las otras denominaciones para decir que la ley de Dios está abolida, que no hay que guardar el sábado, que el día de reposo no hay que seguirlo. Mis amados, es una lucha en contra del sábado. Así como dijo el hermano Helio también, voy a repetirlo otra vez, muchas de estas fiestas, como la fiesta de las trompetas, el Passover y muchas de esas, el Rosh Hashanah y todas estas, eran en un sábado, pero no caían en el séptimo día o en el día de reposo, sino que Dios mismo dijo, este día será un descanso. Tenemos que entender lo que significa sábado. La palabra sábado simplemente significa reposo. Los días en los años bíblicos no tenían desde el primero, segundo, tercero, por supuesto hasta llegar al séptimo, que el séptimo era el único día que tenía un nombre, que era Sabbat, que era el reposo, lo que significa reposo. Entonces habían días, fiestas especiales donde Dios decía, esta fiesta, estos son lo que en inglés llaman high days, esto va a ser un reposo. O sea, por eso se llaman sábados, porque es Shabbat, lo que significa reposo. 7 fiestas especiales que eran considerados high days en todo el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, en el libro del Número, podemos encontrar eso en varias formas, que estos high days o días altos que eran llamados igualmente sábado. Por eso, mis amados, es que esa creencia que se enseña, como dice el hermano Helio, que en la cruz algo fue clavado, lo que fue clavado fue esa ley ceremonial, todas estas leyes que daban apunte, que mostraban al Mesías que había de venir, fueron clavadas en el cumplimiento con el Cristo que vino. Lo más importante que tenemos que entender es que habían 2 leyes, las leyes ceremoniales y rituales y la ley moral. La ley moral, que son los 10 mandamientos, estaban dentro del arca, pero los libros de la ley lo escribió Moisés. La ley de Dios, los 10 mandamientos, lo escribió Dios mismo con sus dedos. Esto estaban dentro del arca. Los libros de la ley estaban fuera del arca. Esto ustedes lo pueden leer fácilmente en todo el libro de Levítico, Números, de Deuteronomio, lo van a encontrar en repetidas ocasiones, que eran cosas totalmente diferentes. En las leyes rituales y ceremoniales estaban todas estas cosas, lo que se debe comer, lo que se debe escribir, es lo que los judíos llaman el Torah, mis amados, la ley o los libros de la ley. Ese es el Torah. Los primeros 4 libros de la Biblia completos estaban básicamente fuera del arca. Lo que estaba dentro del arca eran los 10 mandamientos. Eso, mis amados, es sumamente importante, porque los 10 mandamientos es la ley que rige no solamente el planeta Tierra y los otros planetas de nuestro sistema solar que no están habitados, son todos los planetas. Toda la creación de Dios es regida por esa ley que es santa. Por eso cuando nosotros salimos fuera y miramos al cielo, vemos ese color azul. Cuando miramos al mar, miramos ese color azul, porque es en esas piedras azules donde Dios escribió con su propio dedo, mis amados, el fundamento de todo el reino de Dios. Por eso dice la Biblia que nadie lo juzgue en las cosas que ustedes comen, refiriéndose al grupo de las cosas que debemos comer, que nadie lo menosprecie porque usted es pobre y come como los pobres, porque usted es rico y puede comer con
de una manera mejor, y que nadie lo juzgue porque ustedes ahora mismo no están guardando Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas. No, mis amados, eso quedó en el pasado, pero la ley de Dios, dice la Biblia en Mateo 5:17, mi palabra pasará, mi palabra nunca pasará, se desplomarán los cielos y la tierra, pero mi palabra ni un punto de la ley caerá hasta que todas estas cosas sean cumplidas. O sea, mis amados, que la ley no solamente está vigente ahora, sino que estará vigente por los siglos de los siglos, hermana Sonia. Amén, amén. Gracias, hermano, por esa explicación. Y como obra del Espíritu, yo tenía algo aquí de Pedro mata y come, y usted lo tocó. No lo esperaba, gloria a Dios. No sé si escuché bien, hermano. En Pedro mata y come. Hermanos, hay que estudiar esto bien. Lo de Pedro mata y come está tan claro. Los versículos claves ahí en Hechos 10 empieza explicando ya de lleno el versículo 13, pero la clave está en el versículo 28 del 32. Cuando el Señor le dice, Pedro dice, pero Señor, ¿cómo voy a comer esto sin ninguna cosa común o inmunda he comido? Y le dice, no llames común o inmundo a lo que yo he creado. Esto se refería al Evangelio, llevárselo también a los gentiles. O sea, son versículos claves, y si uno los analiza bien, y créanme, hermanos, que todavía hay adventistas que no entienden esto. No se dan fue algo como que no lo analizan, y hay unos versículos clave que la misma Biblia los contesta. Gracias, mi hermano. Vamos con nuestro hermano Restrepo. Sí, hermano, muy bien todo lo que han dicho el hermano Eli Juan Bautista y la aportación que usted acaba de dar. Esto es muy importante, no quiero abundar mucho en esto, pero sí quiero tocar un detallito que en Colosenses 2:14 dice, rayendo la cédula de los ritos. ¿Ve? Los ritos. Una cosa, el hermano Juan Bautista lo dijo, una cosa es la ley ceremonial y otra es la ley moral. La ley ceremonial fue escrita por la mano de Moisés, en cambio la ley moral fue escrita con el dedo de Dios. Y desafortunadamente muchas denominaciones no quieren entender eso, no entienden, y por eso es que hay tanta confusión. El otro punto es que cuando habla de que nadie juzgue en día de fiesta o de luna nueva o de sábado, los hermanos Elio y Juan Bautista lo explicaron muy bien, y eso era un sábado que caía a la mitad de semana, puede ser un miércoles o un lunes o algo así. Y en cuanto a la luna, ahí yo quiero abundar un poquito lo de la luna, porque ahora mismo hay un movimiento aún dentro del pueblo de Dios que están con este cuento de la luna ahora. Y esto es peligrosísimo, hermano, porque están enfocándose en la luna, y cuando empiezan a enfocarse en la luna, automáticamente desechan el calendario nuestro y se están yendo por el calendario lunar. Y al irse por el calendario lunar, hermanos que me escuchan, pues caen en un grave error. ¿Por qué? Porque ya el sábado que usted y yo guardamos generalmente no es ese sábado. Para ellos puede ser un miércoles, un jueves, ese sábado. Entonces, entonces la pregunta mía es, ellos lo guardan el jueves o viernes, y usted y yo que estamos guardándolo el sábado, ¿qué están haciendo ellos ese sábado? Lo más seguro es que no lo están adorando. ¿Por qué? Porque ya no creen en ese sábado. Bien peligroso. Y entonces eso nos lleva a otra cosa, que si es así, nos vamos por esos sábados lunares, pues entonces, acuérdese, el enemigo, dice la hermana Juan, lo que quiere es trastocar los hitos del adventismo. Y si logra trastocar el hito del adventismo del santuario, mire, dejamos de ser pueblo. Es como usted, quítele usted el pilar a la iglesia evangélica del rapto, o el don de lenguas, sobre todo el rapto. Mire, se cae esa iglesia. Igual, quítele usted la iglesia católica, las imágenes de todo eso y todos esos ritos, se cae esa iglesia. Igual, a la iglesia adventista, quítele el santuario y se cae, hermano. Y ese es el ataque de Satanás. ¿Y cómo lo está usando? Usando lo mismo nuestro, con este asunto de las lunas. Y entonces usted empieza a guardar las lunas, pues lógicamente la profecía de los 2300 días hay que echarla a un lado, porque no concuerda con la fecha de 1844 y con el decreto de Artajerjes cuando comenzó en el 457 a.C. O sea, se cae todo, se cae toda
todo el fundamento del adventismo. Y eso es lo más delicado de estos hermanos adventistas, pero se van yendo ya para ese lado de las lunas y empiezan a guardar los lunares y todo, y el calendario lunar, y tienen citas y bíblicas y todo el calendario lunar. Pero tenemos un problema. Pues entonces, ¿dónde queda la profecía? ¿Dónde se inició este pueblo? A través de la profecía de los 2300 días, hermano. Y eso es bien delicado, hermano. Y por eso quise hacer un énfasis, bueno, hermano, hicieron énfasis en todo, tremendo, estoy al 100% de acuerdo con ellos, pero esto de las lunas me preocupó, porque eso está en boga ahora, como está el del futurismo, que el hermano Helio lo tocó, y el hermano Juan Bautista. El futurismo, eso es como los testigos de Jehová, que creen que el milenio va a ser aquí en la tierra, como ellos lo llaman, el nuevo orden de cosas, etcétera. Y hay muchos adventistas, hermano, estudiemos, que están cayendo en esto del futurismo. Así que vamos a prepararnos, hermano, y vamos a orar más. Esta es mi humilde aportación. Adelante, hermana Sonia. Amén, amén. Gracias por esta aclaración. Hermano, gracias a los tres por esta, ¿verdad?, aportaciones que han dado. Vamos a tener la penúltima pregunta, porque tengo algo que no es de un versículo, sino lo que voy a preguntar es algo ya según lo que ellos están viendo en movimiento en nuestras escuelas. Vamos a ver Mateo 24:34. Hermano Elliot, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermano Elliot, ¿qué puede decirnos de eso? No escuché, hermano. Por favor, ¿me repite? Sí. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Entonces, parece que se le cayó la llamada, hermano Elliot. Hermano Bautista, Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué puede decirnos acerca de eso? Sí, mi amada, ese es uno de mis versículos favoritos, porque muestran la cercanía de la venida del Señor. El Señor nos viene dando, en Mateo 24, es uno de esos capítulos donde viene con una cronología exacta, o sea, un versículo sigue a otro de una manera perfecta, y el Señor nos viene mostrando desde el principio del capítulo todas las cosas que van a suceder, todos los eventos, las guerras, rumores de guerra, el hambre y todas estas cosas. Y las señales que el Señor nos da son tan exactas, mis amados. Por eso yo creo que nosotros estamos viviendo en los últimos minutos de los últimos días. Nosotros estamos ya casi en el cielo, mis amados. Así yo lo tengo entendido. Por eso es que es tan necesario que nosotros busquemos la santidad. Muchas veces nos desviamos y es tan fácil, resulta fácil desviarnos, pero tenemos que aprender a enfocar nuestras vistas en Cristo, mis amados, porque esto se está acabando, sumamente se está acabando. Esta generación no pasará. Usualmente las generaciones bíblicas tienen un transcurso de 40 años más o menos. Y mis amados, yo digo que si el Señor no viene durante esta generación, el Señor no va a encontrar nada en la tierra. Yo estoy mirando la condición de los niños, de los jóvenes, cómo están creciendo, el bombardeo que están recibiendo desde todos los puntos, en las escuelas, en la televisión, lo que ven en televisión y todas estas cosas, el teatro, el cine. Mis amados, esta juventud que está creciendo hoy día no tiene esperanza, o las esperanzas son muy, pero muy mínimas. Tenemos a los que la sociedad considera como modelos a seguir, que son usualmente los personajes de Disney y personas, actores, productores, diciendo que cuando llegan a un cuarto de hotel donde se están operando, lo primero que hacen es simplemente tomar las Biblias y destruirlas o botarlas a la basura. O sea, tienen una guerra en contra de la palabra de Dios. Le están transmitiendo eso a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, mis amados.
es indiscutible que nosotros estamos en esa generación, en esta última generación donde el Señor dice, esta generación no pasará. Nosotros estamos viendo todos los eventos. Primero estamos viendo los acontecimientos en el mar, que es una de las cosas que el Señor habló más, que la gente estará en temor por el bramido del mar y de las olas. Nosotros estamos viendo como los árticos se están descongelando, se están destruyendo, pedazos de hielos gigantescos se están rompiendo y apartándose de los otros, tanto así que la comunidad científica ha dicho que un pedazo de hielo que se acaba de prender del Antártico hace unos días, el cual pesa más de 1 trillón de libras, según la comunidad científica, mis amados. Este pedazo de hielo se está derritiendo con una velocidad como ellos nunca pensaron que podía ocurrir, y tanto así que dicen que es posible que en los próximos 5 años, mis amados, esto es muy serio, el nivel del mar a nivel mundial puede subir unos 72 pies, o sea, mis amados, eso que islas completas se van a desaparecer. Por eso que nosotros tenemos que entender por qué es tan importante que nosotros vivamos en los lugares altos, en las montañas, porque los lugares que son llanos van a estar en varios lugares, en varias islas, estarán bajo agua, mis amados. Entonces, lo vemos también en la tierra con las pestes, con la cantidad de hambre. Hoy día precisamente hoy estaba mirando unos artículos concerniente a la gran hambruna que se está viviendo en varios países de África, donde la gente no tiene que comer, mis amados. Es tanta la hambre que la gente básicamente se está tirando ya a las calles a morir. No tiene ninguna opción, es tanta la hambre, mis amados, cuando en algunas otras partes del mundo, como los Estados Unidos, hay una abundancia tan grande de alimentos, que eso por supuesto nos lleva a la primera pregunta de esta noche, la falta de amor que existe entre el ser humano. Y es esto, mis amados, es la misma generación, una generación donde no hay amor, no hay compasión, donde estamos viendo las señales en el mar, en la tierra, en el aire y por todas partes de que Cristo viene. Eso nos debe dar aliento a nosotros, nos debe ayudar a recobrar fuerzas para nosotros predicar a tiempo y fuera de tiempo, hacer el trabajo médico misionero, no solamente ir a llevarle nuestros vegetales, nuestra comida que tengamos disponible a las personas, sino también a llevarle la curación de las enfermedades, a decirle cómo pueden ser curados por medio de comer las cosas que el Señor ha dado, por medio de utilizar las raíces. O sea, mis amados, ese tiempo donde cada hijo de Dios, cada uno de los que serán salvos va a tener que ser un médico misionero, va a tener que predicar estas cosas y decirle al mundo que ya nosotros estamos en la víspera de la segunda venida de Cristo. Tenemos que dejar de depender de las cosas del mundo, de la comida del mundo, de lo que el gobierno nos pueda dar, de lo que nos pueda ofrecer, y empezar a vivir de lo que la tierra produzca, de lo que el Señor nos dé por medio de la tierra. Mis amados, ese tiempo ha llegado, esta es la generación. Por eso es que siempre le insto, y hace unos días una hermana me estaba diciendo, hermano, el sermón me encantó mucho, lo único fue que extrañé escuchar la parte siempre de ese llamado a dejar las ciudades. Y eso es algo que yo mismo, a pesar de que vivo en una montaña acá en el estado de Connecticut, yo mismo estoy ahora mismo en el proceso de irme a la República Dominicana, a una montaña aún más escondido, donde podamos vivir de la tierra, mis amados. Esta es la generación, ya no hay otra, el Señor viene, por eso es necesario hacer esa preparación urgente en estos momentos, es ahora, mis amados, no habrá otra, el Señor ya viene, hermana Sonia. Amén, amén, gloria a Dios, y así lo creemos y así esperamos que sea pronto, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansada de este mundo. Me deprime, veo todo y eso me da tristeza, ver los abusos y cómo se maltrata al ser humano, a la creación de Dios. Hermano Elliot, ¿se encuentra por ahí? Sí, estoy aquí, perdón, hermano. ¿Se te cayó la llamada? No, es que no sé, no me escuchaba, pero bueno. Ay, bendito, bueno. ¿Sabes cuál es Aquí está cayendo una lluvia tremendo todo el día, pero bueno. Wow, bendito. Bueno, pero qué bueno que pudiste volver a entrar. Mateo 24:34, no sé si escuchaste al hermano
Bautista, Sí. de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, interesantemente, mirando a Mateo 24, los hermanos rápido me dicen sobre los primeros 2 versículos que vemos en Mateo 24, que realmente, pues, vemos que Jesús se está dirigiendo a los discípulos. Entonces, cuando leen versículo 34, dice, bueno, Jesús le está contestando a los discípulos, ¿verdad? Que esta generación, o sea, en el año 31, se está diciendo, esta generación no pasará antes que pasen todas estas cosas. Pero cuando miramos Mateo 24, se les da una serie y en orden, ¿verdad?, de eventos que van a suceder. Me gustaría enfocar un poquito sobre el versículo 29 y un poquito de 30. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es más, si miramos un poco más atrás, ¿verdad? Vemos el versículo 15, ¿verdad? 14, 15, 16, 17, claramente versículos que demuestran la destrucción de Jerusalén, pero no solamente queda allí, sino que vemos que tiene un doble aplicación en una situación donde encontramos la ley dominical allí en esos versículos. Entonces vemos otra vez, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Bueno, y si miramos allí en el 6º sello, en Apocalipsis capítulo 6, vamos a encontrar que en el 6º sello comienza a suceder estos eventos en orden, y comienza a suceder, pero allí queda uno. Allí queda un evento que dice que los cielos serán conmovidos, y claramente esa no ha sucedido todavía. No hemos visto el cumplimiento de ese evento. Ahora, me gustaría que lea la primera parte del versículo 30, dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, que cuando estamos tan cerca, ¿verdad?, el versículo 29, que hemos visto casi prácticamente todos los eventos que mencionas ahí, menos uno. Y cuando sucede esos últimos eventos, que ya se cumplen todos, vemos cuán cerca son a la venida de Jesús. Ahora, el contexto es, cuando tú miras todos estos eventos que se ven, que se cumplen, ahora podemos leer el 34 que dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Todas estas cosas se cumplen, ¿verdad?, en su orden. Así que claramente no está hablando a los discípulos diciendo, ustedes van a venir, van a ver la segunda venida de Jesús. Eso no es el contexto de hasta 25:34. Hay que ver que hay una serie de eventos y de verdad que vemos una serie de eventos en el versículo 14, 15, 16, 17, 18. Entonces ya después en el 27, desde el 26, 27, 29 veo otra serie de eventos. Así que otra vez, hermanos, como hablamos en Colosenses, hay que poner en relación el contexto del capítulo y los versículos. Y muchas veces se malentiende por no entender lo que es el contexto en cual se está diciendo. Yo creo que allí encontramos muchos problemas, así que esa es mi aportación.
Amén, amén. Gracias, hermano Elliot, por esta aportación, verdaderamente muy buenas aportaciones. Vamos ahora, ya no vamos a continuar con versículos, vamos a terminar con una última pregunta que atañe a todos los padres, ¿verdad? Estos que tienen jóvenes, que tienen adolescentes, que tienen niños que están empezando la escuela, ¿no? A los abuelitos que crían, ¿verdad? Porque hay abuelitos que han tenido que quedar con sus nietos, o a los tíos. Vamos a ver esta pregunta que voy a hacerle al hermano Juan Bautista, luego continúa Restrepo y luego el hermano Elliot. Analicemos esta pregunta, mis hermanos, y vamos a ver qué respuesta nos pueden dar estos hermanos espiritualmente hablando. Dice, ¿qué podemos hacer? Y la hicimos esta pregunta, no tiene que ver nada con los versículos, pero es una inquietud, ¿no? Alarmante, y que tenemos que prestar oído para lo que vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer hoy cuando en esta sociedad en la que vivimos hoy, en nuestras escuelas, se le pide a nuestros niños que lean un libro de ciencia ficción, que lean un libro de la evolución y que se socialicen con el tema de la igualdad de género? Vamos a repetirla. ¿Qué podemos hacer cuando en esta sociedad en la que vivimos hoy, en nuestros días, en nuestras escuelas se le pide a nuestros niños que lean un libro de ciencia ficción, de la evolución del ser humano y el tema de la igualdad de género? Hermano Juan Bautista, por favor. Sí, hermana, hace muchos años tuve la oportunidad de enseñar en una escuela adventista, y en ese tiempo recuerdo que enseñaba una clase de 5º grado, y estando allí tenía un estudiante muy peculiar. Su nombre era Daniel. Espero que el Señor lo tenga con bien. Cuando todos los niños empezaban a comer durante su hora de comida en la escuela, en varias ocasiones me le acerqué a Daniel, le decía: Daniel, ¿por qué tú no estás comiendo? Tenía su almuerzo servido delante de él, pero él no estaba comiendo, y siempre que le preguntaba, le hacía la misma pregunta: Daniel, ¿por qué no estás comiendo? Siempre me decía: porque en mi casa me enseñaron a que hasta que no sean las 12 yo no como, porque yo como hasta cada cierta cantidad de tiempo. Entonces yo estoy esperando, el reloj dice que son las 11:57 y hasta que no den las 12 yo no como. Mis amados, lo que les quiero decir con esto es que nosotros en nuestros hogares debemos aprender a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y como dice la palabra de Dios, y cuando sean viejos no se apartarán de Él. O sea, el trabajo primordial, el trabajo principal que debe hacerse es en nuestros hogares. Si nuestros hijos se pierden, si nuestros hijos se apartan de los caminos del Señor, si nuestros hijos vienen mañana y nos dicen: sí, nosotros no queremos ir a la iglesia más, o nosotros estamos de acuerdo con el movimiento LGBT y todas las otras abreviaciones que se le han añadido, pues hoy día dicen que son un poco más de 64 preferencias sexuales que hay en el movimiento homosexual, transexual y todo lo demás que existe en eso. Si nuestros hijos vienen y nos dicen estas cosas, mis amados, yo les voy a decir que el error grande, la culpabilidad casi en su totalidad, y no estoy diciendo que en todos los casos, porque hay excepciones, casi en su totalidad es algo que nosotros como padres hemos hecho mal. La palabra de Dios es clara: nuestros hijos nos fueron dados sin ningún conocimiento de nada en el mundo. Los que ellos saben, o se lo hemos enseñado nosotros, o hemos permitido que alguien más se los enseñe, mis amados. Nuestros hijos muchas veces vienen desde las escuelas con preguntas hacia nosotros, y nosotros estamos tan cansados con lo que nos pasó a nosotros mismos en el día, que siempre le decimos no, o ahora no, o hablamos más tarde, y la conversación nunca llega. Entonces tenemos
a la escuela, a los profesores, a los otros estudiantes que no tienen padres cristianos enseñándole cosas a nuestros hijos. Tenemos a Hollywood, a la televisión, enseñándole cosas a nuestros hijos cuando nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, lo primordial para nosotros es empezar a educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Mis amados, no hay un tiempo límite, aunque su hijo tenga 14, 15 o 16 años y todavía está viviendo en su casa, usted tiene la autoridad como padre, si usted es el que paga la renta, a decirle, tú te vas a sentar aquí a escuchar la palabra de Dios que ahora mismo vamos a leer, a hacer un estudio, aquí vamos a hacer un estudio y vas a escuchar. Entonces múdate. Con amor te lo digo, múdate. Usted sabe que no se va a mudar, casi ninguno de los casos se muda, pero va a tener que sentarse ahí a escuchar la palabra de Dios. Es nuestro deber, mis amados. El Señor no va a reclamar a nosotros, nos va a preguntar, ¿dónde están los hijos que yo te di? ¿Dónde están mis hijos, mis niños? El Señor no va a reclamar a nosotros. Entonces, primeramente, hagamos nuestras partes como padres, enseñándole en nuestros hogares a nuestros hijos. Tenemos mucho, pero mucho material de donde estudiar. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos lo más importante que es la palabra de Dios, mis amados. Tenemos mucho para nosotros educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Ahora, concerniente a las escuelas públicas, concerniente a todo lo que nuestros hijos están pasando, ya el mensaje se nos ha sido dado hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que sacar a nuestros hijos de las ciudades y sacarlos de este tipo de influencias, donde al igual que nosotros ellos puedan aprender de la naturaleza, aprender de los animales, no a comérselo, aprender de los animales y de la vegetación, a trabajar en las tierras, aprender cómo la tierra produce y el proceso de eso. Si aprende más de la ciencia mirando un árbol crecer y dar frutos, mis amados, que lo que se enseña en las escuelas. Lo que le quiero decir con esto, mis hermanos, para finalizar, es que es una combinación de las dos cosas. Primero, el trabajo que se debe hacer en nuestros hogares para criar a nuestros hijos. Y segundo, estar en el lugar correcto donde Dios nos ha mandado, que hoy por hoy la gran mayoría de nosotros no lo estamos. Así que oremos para que el Señor nos saque de donde estamos y para que el Señor ponga en nuestro corazón el querer como el hacer en la manera de criar a nuestros hijos. Que el Señor los bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Juan Bautista. Muy buena aportación, hermanos. Hermanos, yo quiero opinar algo. Qué lamentable, he conocido de madres de la verdad presente que no trabajan con niños pequeños. Cuando se les hablaba del homeschooling, de la enseñanza o la escuela en el hogar, se molestaban. Y decían, no, yo lo mando los primeros años a la escuela, que aprende, y luego yo los enseño. Hermano, lamentablemente el enemigo terminó enseñándolos y hoy están en el mundo y hasta de ellos hay presos. Ayer salió uno de ellos, uno de esos niños que yo quería mucho, se quedaba hasta en mi casa, porque llevábamos los jóvenes a mi casa, se quedaban los adolescentes, y ellos hoy están en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque madres que pudieron trabajar por sus niños, prefirieron evitar esa responsabilidad. Y hoy aquellas madres que puedan hacerlo, miren, no lo piensen. No lo piensen, como dijo el hermano Juan Bautista, hermanos, el enemigo, Satanás, es el que está educando a nuestros niños. Pensémoslo y meditemos en eso. Vamos a ver, hermano Fernando Restrepo, ¿qué podemos hacer cuando en nuestra sociedad en la que vivimos hoy, en nuestras escuelas se les pide a nuestros niños que lean un libro de ciencia ficción, que lean de la evolución y crean en ella, o del tema como de la igualdad de género? Y cuando hablamos de la igualdad de género, hablamos de la homosexualidad. Adelante. Sí, hermana Sonia, gracias. Y no me uno a lo que dijo usted y el hermano Juan Bautista. Fue el punto, fue algo muy claro. Tenemos un principio bíblico. Acuérdese cuando Jesús llegó a los 12 años allá a la fiesta, que supuestamente se perdió, y estaba hablando con los doctores de la ley ahí discutiendo la escritura, que él le preguntaba, mire, ¿dónde estaba? ¿De qué escuela es? ¿De dónde viene? ¿De qué universidad? ¿De qué concilio es? ¿Ve? Pues venga, déjenoslo aquí que nosotros lo vamos a enseñar. ¿Dónde había aprendido Jesús? ¿Dónde había estudiado Jesús? Léalo en el desierto a la gente, en el regazo, en la falda de su mamá, como el hermano Juan Bautista lo decía. Es un principio bíblico, madres y padres que están escuchando, abuelos
que están hoy criando a sus nietos. Los que no pudieron hacerlo con sus hijos, Dios les está dando una segunda oportunidad que lo hagan con sus nietos. Y entonces, ¿pero cuál es lo más fácil? Mandémoslo al sistema, porque pensamos que yo lo envío a un colegio o una escuela o un colegio privado, aunque pague más caro, pues ahí me van a educar mi niño o mi niña. Eso es un error. En la escuela lo que va a aprender el niño es, como dice el pastor Restrepo, mame mi momú, 2 más 2, 4, 1 más 1, 2, papi me ama, Pepe me ama, yo vivo, es mi perro Pepe, cositas así. Eso es lo que van a aprender, hermano. Y como es la pregunta que hizo la hermana, van a aprender eso. Y a los niños de ahora, que son los niños azucarados, los niños modernos, de las computadoras, del internet, de los teléfonos inteligentes, los niños de los fast food, que están poniendo a sus niños más gordos, más obesos, más enfermos, etcétera. Pues esos niños, que es la generación nueva de ahora, pues Satanás los está enseñando, los está educando muy bien. Pero nosotros tenemos una profeta y tenemos un escrito está. A nosotros se nos dio un mensaje. Primer mensaje: madres, denle homeschooling a sus hijos. Madres y padres, salgan al campo. Lleven sus hijos al campo, enséñales la naturaleza. Es el mejor libro de educación de la naturaleza. Y los que ya no pueden por X o Y razón, como está diciendo el hermano, pues mire, eduque a sus hijos en la casa, enséñales valores, enséñales principios bíblicos. Con el mismo Juan Bautista lo dijo, cuando él iba a dar clase a la academia, un muchachito bien organizado. Ahí vemos Daniel, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque haya apostasía, aunque haya cosas malas en la iglesia o en el colegio o escuela donde esté, si es un niño que saben quién ha creído, se va a mantener puro y firme. Y cuando llegue el momento, que eso es lo que está pasando, hoy postearon aquí en WhatsApp y yo me espanté, una profesora, maestra lesbiana, enseñando a unos niños homosexualidad y esto que es lo que hay ahora, lo nuevo que hay ahora. Es triste decirlo, hermano. ¿Cuál es el rol de nuestros niños? Ahí está el peligro de esto, hermano. Por eso es que tenemos profeta. Y la hermana Guay lo dijo claramente. Ya no es tiempo de tener nuestros niños en los colegios, en ese tipo. ¿Por qué? Porque le están enseñando eso. Y con el respeto que merecen, yo sé que aquí hay madres y padres que me están escuchando, abuelos, que aún dirán, no, pues yo lo tengo en la Academia Adventista. Ay, hermano, la Academia Adventista es peor. Por lo menos las academias que yo conozco, hasta fuman marihuana y todo, y hay de todo. O sea, si usted se va a llevar por eso, hermano, eso ya tiene el nombre. Ya tiene el nombre porque está incorporado. Y al estar incorporado, como estaban estudiando esta semana, una ley que son los planes de retiro, que es la 453, si no estoy mal, esos planes de retiro, pues lógicamente al estar incorporados, pues tienen que someterse y no tener control sobre sus hijos, sino al contrario, la organización, la corporación es la que tiene el control sobre sus hijos. ¿Ve? Por eso mismo sucede que hay padres o madres que tienen que pedir permiso para entrar a ver a su hijo al colegio cuando están en horas de clase. Porque a esa hora ese hijo prácticamente no le pertenece a usted, le pertenece al colegio o a la escuela, y esa escuela es la que está enseñando a su hija o a su hijo. Es todo delicado, ¿se dan cuenta? Y como estábamos leyendo, el hermano lo dijo, esta es ya la última generación. ¿Qué esperamos entonces? Mire, estamos esperando que si usted educa a su niño como debe ser, no como un fariseíto, ni o en educarlo a la brava y todo, que el niño va a llegar a los 17 años, 18 y va a echar un pie, va a renegar de esta verdad. No, enamorarlo del Señor. Y ese es el error que cometemos nosotros. No enamoramos a nuestros hijos del Señor. Si los enamoramos del Señor, ellos van a obedecer, pero no por temor, sino por amor. Y ahí los mantiene por añadidura y ahí ya vamos a tener control. Pero de todas maneras no va a ser un problema, porque el niño le llega a esa clase, le van a esa clase, ¿qué tiene que hacer? Quedarse callado o salirse. Y si sale, pues le pone mala nota. No hay problema, hermano.
Y eso involucrado con las vacunas, que eso es otra cuestión. Definitivamente, hermano, es tiempo de educar a nuestros hijos en nuestros hogares, porque ya el enemigo ha tomado control en todo el sentido de la palabra. De este tema podríamos estar hablando toda la noche y no terminaríamos. Adelante, hermana Sonia. Hermano Elliot, acerca de esta inquietud, ¿qué podemos hacer cuando en esta sociedad en la que vivimos hoy, en nuestras escuelas se les pide a nuestros niños que lean un libro de ciencia ficción, de la evolución, o temas como el de la igualdad de género, del homosexualismo? Adelante, hermano. Ay, hermana Sonia, ¿no? Me alegro mucho que ha mencionado este tema, o ha sido esta pregunta, pero de verdad hay tanto que decir. Pues déjeme a ver si puedo resumir algo. El asunto de la educación cristiana es un asunto que los adventistas del séptimo día ha sido muy, ¿cómo le digo?, negligentes. Hemos hablado en otras ocasiones quizás sobre la reforma por salud y cómo la iglesia ha destruido el mensaje. O sea, en vez de tener hospitales, sanatorios, tienen hospitales y nunca se ha seguido el consejo de Dios. Bueno, en el asunto de la educación hemos sido más rebeldes todavía, porque Dios ha dado un mensaje a su pueblo sobre la educación cristiana. Es más, ha comenzado en la Biblia. Se recuerda la escuela de los profetas, o se recuerda a Moisés, ¿verdad?, que su madre lo educó por 12 años en el hogar antes de mandarla al corte del faraón. Nos mencionó nuestro hermano Restrepo la educación de Jesús, y añadimos la educación de Juan el Bautista, ¿verdad?, ejemplos de la educación cristiana. Ahora, hoy en día tenemos un sistema público y tenemos, ¿verdad?, el sistema educativo de la iglesia. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia? El sistema público usa el método que formó el papado durante la Edad Media. Es un sistema que quebranta los derechos y las libertad de conciencia de los hijos. O sea, usted tiene que repetir, usted tiene que darme la contestación que yo te estoy enseñando. Por eso yo te hago repetir lo mismo, pero usted no puede llegar a su propia conclusión según los materiales que usted estudia. Bueno, la educación de la iglesia adventista, entre comillas, hoy en día es igual. Y solamente enseñan en la escuela sobre cómo agradarme, ¿verdad?, agradar al yo. Las aspiraciones de cómo conquistar al mundo y ganar mucho dinero, y eso sean mis metas. Y, ¿verdad?, mencionaste en la pregunta sobre el asunto de la evolución, ¿verdad?, de perspectiva de género. Bueno, claro, se le enseña estas cosas porque así se educa a un pueblo para servir. En el libro, Estudio sobre la educación cristiana por Pastor Sutherland, allí menciona, no lo voy a leer por el tiempo porque ya estamos avanzados, pero bueno, allí dice, los católicos dicen, déjame educar a tus hijos por los primeros 12 años de su vida y serás católico para siempre. Y eso es el sistema que entregamos nuestros hijos al sistema, ¿verdad?, educativo público y de profeso de la iglesia también. La iglesia adventista no enseña la educación cristiana. Cuando miramos el ejemplo de la escuela de Madison, que sí era a través del orden del Señor, que enseñaba a los jóvenes cómo usar los primeros 2 libros de educación al hombre. Uno, la naturaleza. El primer libro fue el de Edén y el segundo, la Biblia.
Allí se encuentran las matemáticas, allí se encuentra, bueno, todo lo que tú quieres. Pero no solamente eso, sino que la educación principal es cómo servir a Dios. La educación cristiana debe demostrar, enseñar a los jóvenes cómo yo en esta vida, en lo que tengo que ser, el oficio que tengo que ser, mientras yo trabajo en el mundo y proveer por mi familia, soy un misionero en el mundo para cumplir la obra de Dios. Sea enfermero, sea carpintero, sea lo que fuera, pero yo también soy médico misionero, yo también soy obrero bíblico. Bueno, hermano, hay tantos que decir aquí que no sé dónde terminar. Le quiero dejar con una cita y termino. Este mismo libro, ¿verdad? Una cita tan importante. Dice la página número 4, es bien cortito. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Y de verdad que más poderoso que esa cita, no sé si lo hay, le dejo con esta. Lo dejo con esta. Dice, nuestra prueba vendrá junto con el fuerte pregón y la lluvia tardía. A aquellos que no se haya entrado para obtener la autonomía, que no sean capaces de sostener a sí mismos, esos son nuestros hijos, no estén haciendo de la Biblia la base de su estudio y de la fisiología la base de todo esfuerzo educativo. En otras partes, todos aquellos que no entienden la verdadera ciencia de la educación no tendrán parte en el reino de Dios. Escucha esto, hermano, o en el fuerte pregón. Así que te resumo así, hermano. No sé cómo nosotros entregamos a nuestros hijos para ser educados por el papado, sea el sistema educativo del mundo o de la iglesia, porque ellos usan el del mundo, enseñarlos cómo hacer egoísta, cómo vivir por el yo, cómo solamente a servir a Amón, el dios del dinero. Y ahora, después que los educamos ahí, ellos 18 años o 20 años o lo que fuera, ahora venimos a la iglesia y oramos por nuestros hijos porque están perdidos en el mundo. Hermanos, hay que poner la reforma pro salud en lugar. Hay que poner salir de las ciudades en lugar. Y también la educación cristiana, pues parte de los mensajes que Dios nos ha dado. Amén, amén, hermano Elliot, gracias por esa aportación tremenda también, verdaderamente me encantó. Hermanos, ya vamos a finalizar por la hora, ¿verdad? Perdonen a los hermanos que participaron, pero pues se nos salió de control un poquito. Solamente hay una hermana que quiere hacer una pregunta, la hermana Milagritos. Marque estrella 61, por favor, y con esto terminamos. Quisiéramos pues que los demás pudieran participar, pero la hora no nos permite continuar. Entonces, damos las gracias a los panelistas por estar con nosotros, por ¿verdad? Estas explicaciones que nos dieron, ¿verdad? Hasta donde ellos conocen. Damos las gracias por esta aportación y esperando, hermanos, que nosotros valoremos, ¿verdad?, esto que se ha hecho aquí, porque lo hacemos con la intención de educarnos más y conocer más de la palabra. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a pedirle al hermano Juan Bautista, si es tan amable, y nos dirige en oración. Bueno, entonces vamos a hermano Elliot. Sí, aquí estoy. Para finalizar, por favor, con una oración. Muy bien, oremos. Querido Padre Celestial, en esta noche hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra. Señor, que los comentarios, las preguntas, bueno, en sí el panel puede ser de bendición para tus hijos.
que puede glorificarte a ti, Señor. Pedimos, Señor, que a través de la lectura de la palabra, de las conclusiones que hemos llegado en las preguntas y las contestaciones, puede ser de despertar para tu pueblo. Señor, que sea de gran beneficio. Oramos, Señor, por tu pueblo que de verdad está dormido y no está listo para la segunda venida de Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros. Despiértanos del sueño la vigencia. Señor, pedimos que podemos escuchar tus palabras y permitir que tu palabra obre en nuestras vidas. Que esas palabras así, las mismas palabras que pronunciaste en la creación, pueden tener ese mismo poder creativo y crear acción en nuestras vidas, así como lo hizo en la creación. Gracias, Señor, por estos medios, que sea de beneficio para terminar la obra del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Helio. Damos por terminada la reunión. Que descansemos. Gracias al hermano Juan Bautista, al hermano Helio y al hermano Restrepo. Vamos a descansar ahora, mis hermanos. Hoy nos acostamos, no sabemos si amanecemos, pero lo importante es que nos acostemos en paz y que si nos sorprende la muerte de noche, pues que seamos resucitados para vida eterna. Dios les bendiga y Maranata, el Señor viene.